Hello, boys and girls. For this activity, you're going to be practicing identifying the middle sound of a CVC word. We practice beginning sounds. What do you hear at the beginning? We practice what sound do you hear at the end? So our last one is what sound do you hear in the middle? So you could look at the pictures and say, oh, that's a cup, up. Or if you're having difficulty deciding what it is, you could always click on the speaker audio box and I'll say it for you. So remember to separate the sounds. So cup, k, uh, is in the middle. So that's you. So I'm going to click and put it in the middle. So now it says k, up, cup. And then you would do the same for the rest. Just if you're having difficulty, just say the word slowly. Sun, 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 again in the middle. So I will put that in the middle. And that's all you do. Make sure that you do this independently. You need to be able to say the words and identify the sounds that you hear because it's really going to help you with your writing. And especially in first grade, you're going to be writing bigger words and you need to know your sounds. So make sure you do this independently. If you do need help, you could ask, but try to do it on your own. If you have any questions, let me know. Hola, para esta actividad van a estar practicando sus sonidos que están en el medio de una palabra CVC. Ya hemos practicado los sonidos al principio, los sonidos al último y ahora vamos a practicar los sonidos que escuchamos en medio de una palabra. Para completar esta actividad pueden mirar el dibujo del objeto, pero si no pueden descifrar qué es, pueden seleccionar la bocina y yo les digo la palabra. Por ejemplo, este es un cup. So, es k, so yo oigo en medio. So tengo que decidir a cuál de estas palabras dice a mis letras dice a. So esta dice, la U dice la E dice y la A dice a. So yo busco up. So es la U. Y nomás lo van a seleccionar y arrastrar hasta el medio. Es muy importante que su hijo o hija practique haciendo esta actividad independientemente. Esto les ayuda con su lectura y especialmente con su escritura. Cuando vayan a primer grado van a empezar a escribir palabras más largas y necesitan saber sus sonidos para hacerlo independientemente. No van a tener mucha ayuda, entonces es muy importante que sigan practicando sus sonidos, leyendo palabras, si esto se les hace muy difícil. Y si no se les hace difícil, es todavía importante que lo sigan practicando durante el verano para que no se les olvide. Si tienen alguna pregunta o están confundidos en algo, no duden en mandarme un mensaje. Gracias.